Bueno, hoy 16 de julio vamos a hablar de shock cardiogénico y de infarto del ventrículo derecho. Vamos a arrancar con shock cardiogénico. El shock cardiogénico se define como hipotensión persistente con una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, con signos de hipoperfusión como alteración de la conciencia, oliguria, acidosis y extremidades frías y otros signos más, en ausencia de hipovolemia. Es una complicación que se da entre el 6 al 10% del total de los casos de infarto agudo de miocardio con supranivel del ST y sigue siendo la principal causa de muerte, con tasa de mortalidad mayores al 50%. En el infarto, el shock temprano, el que se da en menos de 24 horas, tiene mejor pronóstico por la posibilidad de realizar tratamiento de reperfusión. En cambio, en el shock tardío se pierde la posibilidad de la recuperación de la masa contráctil. Esta es una clasificación que creo que todos conocemos, que es la clasificación de Killipi-Kimball del infarto, que lo divide en 4 clases, dependiendo de los signos que tenga de insuficiencia cardíaca el infarto. La clase 1 es cuando no hay ningún signo de insuficiencia cardíaca, la mortalidad es menor al 6%. La clase 2 es cuando ya tenemos rales crepitantes, bivasales y presencia de tercer ruido, con una mortalidad del 15 al 20%. La clase 3 es cuando ya se presenta con edema pulmonar, un edema agudo del pulmón o estertores crepitantes hasta la mitad de los campos pulmonares, con una mortalidad del 45 al 50%, y la clase 3, que es clase 4, perdón, cuando se presenta con shock cardiogénico, la mortalidad ya es del 50 al 80%. Tenemos un estudio que se realizó, que es el estudio Busto 1, que es un estudio que en realidad se utilizó para comparar RTPA con streptokinasa, pero acá se encontraron distintos, estos determinantes de mortalidad a los 30 días, que fueron el incremento de la edad, que cada 10 años aumenta el 1,5% de la mortalidad del infarto, el infarto previo, la presentación clínica con signos de shock, alteración del sensorio y piel fría, la oliguria, la hipotensión arterial sistólica y diastólica y el bajo volumen minuto. Esto por ahí nos sirve en esta clase para ver que todos los signos de shock hablan de un aumento de la mortalidad. El estudio SHOCK fue un estudio también que se realizó, hay muy pocos estudios en realidad de lo que hablan de shock cardiogénico, y este fue uno que comparó principalmente pacientes con infarto que ingresaban con shock y se le realizaba reperfusión a multivaso o se lo trataba con tratamiento médico. Acá se encontró una incidencia de lesión de tronco de la coronaria izquierda que fue superior al 15%. Más del 50% de los pacientes presentaban enfermedad extensa de 3 vasos. La frecuencia cardíaca promedio fue el 95 latidos por minuto. La presión arterial sistólica promedio fue inferior a 90 milímetros de mercurio. Y la presión capilar pulmonar en promedio fue de 23 milímetros de mercurio. El índice cardíaco promedio es 2,1. En este estudio, por ahí lo único que se encontró fue que se redujo la mortalidad a 6 meses en pacientes menores a 75 años que tenían infarto previo y que fueron asignados aleatoriamente en menos de 6 horas después del inicio del infarto. Es decir, que fue mejor la reperfusión que la no reperfusión en estos casos. Este es un poco el cuadro, como vemos en la línea azul, a lo que se le realizó revascularización precoz, y cómo hay esta diferencia con lo que solamente se realizó estabilización médica, solamente tratamiento médico. Y este otro estudio, que es más reciente, que es el Cupid-Shock, que lo que hizo también fue comparar estas dos cosas, tratamiento médico con revascularización, pero lo que utilizó en este caso fue revascularización solo de la arteria culpable. Y lo que comprobó es que la mortalidad en 30 días era menor cuando realizaba el tratamiento de la angioplastia arteria culpable, y la insuficiencia renal con diálisis, disminuyó. Y esta es la curva que vemos. La curva azul es lo que se realizó, revascularización precoz del vaso culpable, y el otro la estabilización médica. Esto un poco para iniciar el shock cardiogénico con los estudios que hubo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del shock cardiogénico? Principalmente tenemos los criterios hemodinámicos, que es la presión arterial media menor a 90 milímetros de mercurio, o la presión arterial, la sistólica menor a 90 y la media menor a 60 durante más de 30 minutos, o que tenga la necesidad de agentes vasoactivos, un índice cardíaco menor a 2,2, una presión capilar pulmonar o Weiss mayor a 18, una PVC mayor a 10 y
resistencia vascular periférica mayor a 1500 días. Ya vamos a hablar un poco cómo sacamos todo esto. Y los criterios de hipoperfusión, alteración del estado mental, mal relleno capilar periférico, oliguria menor a 0,5 mililitros kilo hora, lactato mayor a 2,2 milimol, ahí me faltó el signito, y la saturación venosa mixta menor a 60. La saturación venosa mixta es lo que nos habla del consumo periférico que hay del oxígeno. Es decir, si hay shock, va a haber más consumo periférico de oxígeno, entonces la saturación venosa va a ser menor a 60. Y, obviamente, que tengamos una cardiopatía predisponente con estos signos para hablar de shock cardiogénico. Una ayuda que tenemos para el diagnóstico de shock cardiogénico es lo que es el catéter de Swan-Ganz. Este es un catéter que se coloca en la arteria pulmonar mediante un acceso venoso central, con el cual se realizan distintas mediciones para determinar el estado hemodinámico del paciente. Básicamente se mide la presión venosa central, la presión de la arteria pulmonar, ya sea sistólica, diastólica y media, presión capilar pulmonar o de clavamiento y volumen sistólico. ¿Cómo es el catéter? Este es el catéter que tiene en la parte distal, como vemos, un balón de insuflado, que esto es el que se va a insuflar en la arteria pulmonar. Y tenemos, digamos, el primer catéter de salida, que es donde vamos a realizar las mediciones en la arteria pulmonar. Y tenemos un termistor. Este termistor, mediante un algoritmo que realiza, digamos, en sí los multiparamétricos, nos va a sacar el cálculo del volumen sistólico del que se encuentra en ese momento el paciente. Y después tenemos la salida proximal, que eso va a estar ubicado prácticamente donde está la aurícula derecha, y con eso vamos a poder calcular la presión venosa central. Y lo que es en la parte distal, vamos a tener los dos catéteres, ya sea el proximal y distal, y el cable de medición de gasto cardíaco, que es el que está conectado al termistor, y el sistema de insuflación para inflar el balón. ¿Cómo se coloca el catéter de Swan-Ganz? Hay dos formas, uno mediado por radioscopía, hacerlo en hemodinamia, y la otra es mediante las presiones. Como vemos en la primera imagen, el catéter, bueno, se coloca en la aurícula derecha, donde las presiones de la aurícula derecha van a ser bajas, de 0 a 10, lo que tenemos de PVC entre 6 a 10. Cuando este sobrepasa la aurícula derecha y ya pasa al ventrículo derecho, las presiones suben prácticamente a 30 milímetros de mercurio, pero disminuyen a menor a 10. Cuando ya el catéter pasa a la arteria pulmonar, la presión diastólica va a aumentar prácticamente entre 15 a 20, y ahí ya sabemos que está en la arteria pulmonar, y el enclavamiento, las presiones ya van a disminuir, porque esto lo que nos va a estar midiendo básicamente es lo que son las presiones de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Ahora bien, con todas estas mediciones, ¿qué podemos hacer? Primero lo que tenemos que hacer es calcular la superficie corporal del paciente para poder realizar todas las mediciones específicas del paciente. Vamos a calcular el gasto cardíaco, ya que con el termistor lo que nos va a dar el volumen sistólico, y esto multiplicándolo por la frecuencia cardíaca nos da el gasto cardíaco, que el valor normal es entre 4,25 y 6,12 litros por minuto. Podemos calcular el índice cardíaco, que va a ser el gasto cardíaco indexado a la superficie corporal, que es entre 2,2 y 3,6. La presión venosa central entre 6 y 10 milímetros de mercurio. La presión en la arteria pulmonar media, que el cálculo se hace igual que la tensión arterial media, que la presión arterial pulmonar sistólica, por el doble de la presión de la arteria pulmonar diastólica, dividido 3, y lo normal es entre 9 y 19. La resistencia vascular sistémica, esta la vamos a calcular con la tensión arterial media menos la presión arterial diastólica, dividido el volumen minuto, y que esto lo vamos a ver en la unidad de Dinas, y el valor normal es entre 800 y 1500. Y la resistencia vascular pulmonar, que se calcula con la presión arterial pulmonar media menos la presión de enclavamiento dividido el volumen minuto. Y lo normal es que esté entre 60 y 150 Dinas. Y por último, bueno, la presión de enclavamiento, que lo normal es que esté entre 5 y 12. Y bueno, y todo esto ¿de qué nos sirve? Básicamente vamos a ver cómo están las resistencias vasculares sistémicas, es decir, por delante del corazón, y cómo está el perfundido, perdón, sería me trabé. Cómo está por detrás del corazón, es decir, en todo lo que es la arteria pulmonar, el ventrículo derecho y la presión venosa.
Y con esto podemos ir interactuando entre aumentar el líquido, disminuir el líquido, aumentar los inotrópicos, disminuir los inotrópicos. Pero hay un estudio, que es el estudio SCAPE, que este estudio demostró que la utilización de este catéter aumentó los eventos adversos de su colocación sin disminuir la mortalidad general ni la duración después de la hospitalización en relación a la evaluación clínica rigurosa. Entonces la pregunta ¿es imprescindible utilizar el catéter de Los-Angans para el shock cardiogénico? No, no es imprescindible, sino que con un examen clínico, la exploración física y pruebas sencillas como la gasometría, el electro y el ecocardiograma, podemos hacer el tratamiento del shock cardiogénico. Andy, ¿no es el que le puso absolutamente a todos los pacientes con ICC, le puso el suero? claro, eso iba a decir, la utilización sistemática del catéter aumenta los eventos adversos, no es que... No la criteriosa. Claro. Sí. O sea, la comparación se hizo, usarle en todos los pacientes con shock, usar para todos no tiene sentido. Claro, porque ahí lo que pusiste queda como que usarlo aumenta los eventos adversos, y no, la utilización sistemática, ponérselo a todo aumenta los efectos adversos. Claro. ¿Pero es para los pacientes con shock o para los pacientes con ICC? Tengo entendido que era con shock. Ahora me voy a fijar, porque realmente no sé si era para... Para mí es pacientes con shock. Pero ahí dice con falla cardíaca. Con ICC. Sí, pero falla cardíaca no shock. Por eso te digo. Claro. No lo voy a buscar porque no me acuerdo. Ahora me fijo y lo vemos. Pero sí, o sea, en sí es lo que decían los chicos, o sea, si es a todos los pacientes, ahí sí es perjudicial, y si no, que más que nada lo tenés que usar cuando no sabes bien dónde estás parado, o el tratamiento como que no te está respondiendo, es para guiar el tratamiento. Claro. Sí. Miren, los criterios de inclusión son ICC sintomática definida por hospitalización por ICC dentro del último año, tratamiento con furosemida más de 160 miligramos día o equioterapia equivalente, más de 3 meses de síntomas con IECA y diuréticos, FEI menos del 30%, presión sistólica menos de 125, un signo mayor o igual a un signo o mayor o igual a un síntoma de congestión de ICC. Criterios de exclusión, creatinina mayor a 3,5 y que esté en tratamiento con dobutamina o dopamina o mirrinona. O sea, no estaban chocados los pacientes. Claro. Era para pacientes con ICC nomás. Claro. Con ICC, solamente por ICC. Date. Bien. Sí, bueno, pero lo que, por ahí, fuera del estudio, lo que encontré en los libros que leí de shock, en todos lados te decía que no es imprescindible utilizarlo, sino que la evaluación No, clínica... ni hablar que eso, que no es imprescindible, pero te ayuda al manejo de líquido, el manejo de drogas. De drogas y todo eso, sí. Bien. Listo, para que quede el concepto. Bien, bueno. Después tenemos lo que es esta clasificación de Forrester. Esta se realiza en base a los parámetros hemodinámicos de estos que hablamos, obtenidos a través del monitoreo invasivo, pero también se puede definir mediante conceptos clínicos. El tipo A es cuando el paciente está caliente y seco, que es el paciente que se encuentra en la normalidad. El tipo B es caliente y húmedo, es principalmente cuando se genera la insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando se encuentra frío y seco es cuando el paciente está en hipovolemia. Y frío y húmedo cuando el paciente está en shock cardiogénico. Esto es un poco los parámetros que vamos a encontrar en cada uno de estos niveles. No voy a nombrar por ahí uno por uno, pero lo importante de esta clasificación es que es de suma utilidad para definir el tratamiento a priorizar. ¿Por qué? Porque acá tenemos, en el caso de la respuesta que vamos a tener, dependiendo de cómo se presenta. En el tipo 3, que es la hipovolemia, lo que primero vamos a tener que hacer es expandir el paciente, después vamos a hablar un poco más específico, y dependiendo de la respuesta que tenemos, puede ir a la normalidad, así que significaba que el paciente estaba solamente con hipovolemia, o pasar a lo que es shock cardiogénico, seguir con hipotensión. Ahí es donde se comienzan a utilizar los inotrópicos, y ahí podemos aumentar el índice cardíaco con estos inotrópicos y pasarlo a lo que es la hipervolemia. Y ahí es cuando ya están indicados disminuir, utilizar los diuresis y los vasodilatadores para llevarlo a la normalidad. Por eso esta clasificación es importante para el manejo clínico del paciente.
Después es importante en el shock cardiogénico ver cuál es la causa subyacente. Por eso estas cosas, en un paciente cuando se presenta el shock cardiogénico es importante ver todo en su globalidad, ir buscando la causa, ir buscando qué hacer en un principio, si está hipovolémico o no está hipovolémico, si hay que usar inotrópicos o no. En pacientes en shock cardiogénico la primera medida es identificar el mecanismo subyacente y corregir cualquier causa reversible, como la hipovolemia, la hipotensión inducida por fármacos o las arritmias. Alternativamente se debe iniciar tratamiento de causas específicas potenciales, como las complicaciones mecánicas o el taponamiento cardíaco. Por eso siempre es importante ver desde un principio cuál puede ser la causa que le está generando el shock. Como causa principal del shock se da en el infarto agudo de miocardio en un 80%. Dentro de todos los IAM, la frecuencia es entre el 4 al 5%, y se da en el infarto con supra entre el 5 y el 8, y en el infarto sin supra entre el 2 al 3%. Y el shock se genera en un 70%, casi un 70%, por disfunción del VI, y por complicaciones mecánicas en un 10%. A la cabeza, la ruptura del septum interventricular, segundo, ruptura de músculos papilares, y tercero, ruptura de la pared libre del VI. Después, como segunda causa, tenemos el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca previa. Esto, digamos, dado por arritmias, infecciones, tromboembolismo o causas metabólicas que empeoran su insuficiencia cardíaca. Después tenemos las valvulopatías en un 6%, que pueden ser valvulopatías agudas, principalmente por endocarditis infecciosa, que genera insuficiencia aórtica, una aguda o una insuficiencia mitral aguda. Miocardiopatía por estrés, como está COX-1 en un 2%, y miocarditis en un 2%. Acá tenemos otro registro, que este es un registro de SAC, que también resume un poco lo mismo que ya dije, pero la causa de shock por falla del VI se da en un 80%, en insuficiencia mitral en un 8%, en la comunicación interventricular en un 4%, disfunción del VD en un 3% y el taponamiento ruptural en un 6%. Y después al costado ya nos habla de, en el caso del infarto, cuál fue la arteria culpable y la mortalidad que tiene dependiendo de la arteria culpable. Después tenemos este cuadro, que este es un cuadro del Braunwald, que lo que nos habla es, lo que son, digamos, las columnas azules, es la mortalidad que tiene dependiendo de la causa, la insuficiencia del VI, como si ven todas prácticamente están entre el 50 y el 60%, excepto la ruptura del tabique interventricular, que llega a un 90% de la mortalidad. Y lo que es la curva roja es la incidencia de los casos. Como vemos, la insuficiencia del VI es lo más frecuente, y todos los demás son con una frecuencia menor al 10%. Sí, al 10%, perdón. Después encontré este registro, que es un registro nacional argentino de shock cardiogénico. Este es un registro que se hizo, bueno, en Argentina en 64 centros entre el 2013 y 2015, y lo que se encontró un poco fue la incidencia del shock en el YAM-SET fue el 75%, y del YAM, digamos, en general, de los pacientes que entraron con shock, el 75% tenía con supra y el 25% sin supra. Las complicaciones mecánicas se vieron en un 8,5%, el compromiso del ventrículo derecho en un 6,7%. Se presentaron con shock cardiogénico temprano en un 56%, y en shock tardío se presentaron en un 8%. Ahí está un poco con el Killip y Kimball que se presentaron y que después evolucionaron a shock cardiogénico. Y solo el 26% lo desarrolló luego de las 24 horas. La mortalidad fue del 54%, la falla de VI se vio en el 53%, las arritmias en el 25% y las infecciones en el 12%, y las complicaciones neurológicas en un 4%. Se utilizaron en un 95% drogas vasoactivas, la noradrenalina fue en la cabeza 89%, dobutamina 70%, dopamina y levosimendan. La asistencia respiratoria se utilizó en un 78%, el balón de contrapulsación en un 37%, y el Swan Gun se utilizó en un 44% con una media de utilización de 3 días. Esto es un poco para ver lo que tenemos acá en Argentina. El tratamiento del shock. Se comienza con medidas habituales de sostén. Lo primero que tenemos que hacer es asegurar la vía aérea. Siempre lograr una presión arterial de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio. Comenzar en un principio con una máscara de Venturi. Si lo logramos, no es necesario la intubación. Pero la intubación orotraqueal y la asistencia ventilatoria mecánica tiene como beneficio que disminuye el trabajo cardíaco y la presión positiva expiratoria, que contribuye a la disminución de la precarga y la poscarga, y así disminuye el consumo miocárdico de oxígeno. Mejora el acidosis metabólico y el edema pulmonar. Entonces, la intubación orotraqueal y la asistencia ventilatoria mecánica
mejora el consumo miocárdico de oxígeno en el caso de que se dé por un YAM, entonces está recomendado. El tratamiento intensivo de la hiperglicemia, si esto ocurriese con una bomba de insulina. Se recomienda la monitorización hemodinámica mediante la colocación de catéter Swan-Ganz, como ya hablamos en la arteria pulmonar, para ajustar adecuadamente las presiones de llenado y evaluar el gasto cardíaco o en los casos de shock de causa no identificada, que esto por ahí es en lo que más lo hemos utilizado. Está recomendada la monitorización de presión arterial invasiva. Primero hay que descartar la hipovolemia y corregirla con carga de fluidos. Y luego hay que ver el control de volumen minuto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que hacer la corrección de todos los factores adyuvantes, ya sea arritmia, trastorno de la conducción y trastornos hidroelectrolíticos, adecuar la precarga y hay que intentar llevar la presión capilar pulmonar menor a 18, que esto lo vamos a hacer con distintos inotrópicos. Indicar inotrópico con el objetivo de mejorar la perfusión coronaria y sistémica, y en caso de la que tensión arterial sistólica se encuentre entre 70 y 100, es decir, que esté dentro de todo compensado, la opción inicial es utilizar la dopamina a dosis de 5 o 15 gamas. Si los signos de shock son leves, se puede emplear la dobutamina, con una infusión continua también entre 2 a 20 gamas, y cuando hay hipotensión grave, la opción preferida es la administración de noradrenalina a dosis de 0,5 a 30 gamas. Lo que vi en varios libros, que siempre se recomienda comenzar con noradrenalina como vasopresor y después ir indicando los inotrópicos, porque ya sabemos la dobutamina puede generar una caída de la presión arterial importante en el caso del shock. Acá un poco puse la tabla de todos los inotrópicos y vasopresores recomendados, no voy a nombrar uno por uno, pero saber que cada uno tiene distinta función y esto se puede ir guiado con los cálculos que hacemos con el Swan-Ganz para disminuir o aumentar la presión, las resistencias vasculares pulmonares o disminuir o aumentar las resistencias vasculares sistémicas. Pero tenemos todo esto y también se pueden utilizar los inhibidores de la fosfodiesterasa y también el levosimendan. La terapia de reperfusión. En este caso es importante que si el shock está generado por un YAM extenso, por isquemia, va a generar disfunción ventricular. Y esta disfunción ventricular va a disminuir el volumen minuto, disminuir el índice cardíaco, aumentar la congestión pulmonar, genera la hipotensión arterial, disminuye la perfusión periférica, genera vasoconstricción periférica e hipoxemia. Y esto lo que va a hacer es perpetuar la disfunción ventricular por la disminución de la perfusión coronaria que va a haber. Entonces es importante saber que la reperfusión precoz del infarto de miocardio es la mejor manera de prevenir la aparición de insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico y que no se perpetúe. Está recomendada la reperfusión inmediata con angioplastia primaria siempre que sea posible y se puede hacer hasta 36 horas desde el comienzo de los síntomas y hasta 18 horas desde el comienzo del shock. Realizar la revascularización completa en caso de enfermedad multivaso. Esto es lo saqué principalmente de la guía del síndrome coronario con supra, donde creo que no tiene en cuenta lo que es el Cool-Prick shock, que hablamos al principio. El shock cardiogénico y cuya demora en la reperfusión, que en el shock cardiogénico, si vamos a demorar la perfusión, la angioplastia, más de 120 minutos, debe considerarse realizar fibrinolíticos, al igual que cualquier infarto con supra, y el traslado inmediato. Y en el caso que esto se genere, realicemos fibrinolítico, también hay que hacer el traslado inmediato e indicar la angiografía de urgencia. Aunque haya signos de resolución como disminución del ST y el tiempo transcurrido de la administración de los fibrinolíticos. Bueno, el balón de contrapulsación aórtico es un dispositivo de asistencia ventricular que se puede utilizar. Esto se coloca un catéter vía transfemoral y se envía hasta el nacimiento de la arteria subclavia. Esto es este balón funciona inflándose en diástole y desinflándose en sístole. El inflado del balón puede sincronizarse mediante electrocardiograma o con la onda de presión arterial, principalmente la incisura dicrótica, que nos habla del cierre de la válvula aórtica, y se puede configurar mediante ciclos 1-1, es decir, que todos los latidos estén asistidos, 2-1 o 3-1, y que no todos los latidos estén asistidos. Y el balón de contrapulsación sirve como puente a procedimiento de revascularización o trasplante cardíaco. Acá tenemos un poco cómo son las ondas y
y cómo es el latido asistido. Como vemos en este, no sé si ahí se ve el mouse, pero bueno, este latido no está asistido y este latido es el que se encuentra asistido. Acá vemos cómo tenemos la presión sistólica y cuando se produce el cierre de la válvula aórtica, tenemos el inflado del balón de contrapulsación. Esto lo que genera, este principio lo que genera es aumento de la perfusión coronaria a través del inflado, entonces aumenta la perfusión coronaria en caso de, por ejemplo, de pacientes para aumentar la oxigenación de las arterias coronarias. Y lo que genera con el desinflado es que la presión telediastólica aórtica también está disminuida. Entonces, el latido asistido es el próximo al inflado, es decir, este latido va a tener menos poscarga y va a hacer que aumente el volumen minuto del latido posterior al sincronizado. Los objetivos hemodinámicos del balón de contrapulsación es incrementar el gasto cardíaco mediante la reducción de la poscarga, como dije recién, disminuir la demanda metabólica del miocardio e incrementar el aporte de oxígeno miocárdico, lo cual se logra al mejorar la perfusión coronaria en la diástole, como dije recién. ¿Cuándo está indicado utilizar el balón de contrapulsación? En el síndrome coronario agudo, asociado a hipotensión arterial que no responde a otras intervenciones, en el infarto con bajo volumen minuto, en el infarto con shock cardiogénico que no responde rápidamente a las medidas farmacológicas, como una medida de estabilización hacia la angiografía y pronta revascularización, y en el infarto con recurrencia isquémica y signo de inestabilidad hemodinámica, con fracción de sección baja o gran área de miocardio en riesgo. Esas 4 como clase 1 de indicación. Como clase 2A tenemos el síndrome coronario con supra, que genere taquicardia ventricular monomorfa o polimorfa para reducir la isquemia miocárdica y que no se generen estas arritmias. Y como clase 2B tenemos el síndrome coronario agudo y congestión pulmonar refractaria con evidencia C. Y el balón de contrapulsación está contraindicado en pacientes con insuficiencia aórtica moderada o grave, en la disección o el aneurisma de aorta, y en la calcificación aortoilíaca grave o u oclusión conocida de la arteria femoral porque no se podría colocar. Hay otros dispositivos de asistencia ventricular que los voy a nombrar un poco más por arriba. Tenemos el Impella Recover, que este dispositivo de flujo rotatorio se inserta percutáneamente por la arteria femoral y se coloca atravesando la válvula aórtica con la entrada del flujo al ventrículo izquierdo y la salida. Básicamente lo que hace es tomar la sangre del ventrículo y lo expulsa luego de la salida de la aorta. Entonces, así es como lo asiste. Saca la sangre de acá y la envía para acá. El Tandem Heart lo que tiene es una cánula, es insertada percutáneamente en la arteria femoral derecha y se hace avanzar hasta la aurícula izquierda. Como vemos acá, va venoso hasta la aurícula. Perfora el septum interauricular y envía un catéter hacia la aurícula izquierda. Y tenemos una cánula femoral que mide el flujo de salida. Entonces lo que hace es sacar sangre de la parte femoral y enviarla directamente a la aurícula izquierda, y esa es la manera que asiste el ventrículo izquierdo. Y después tenemos el ECMO, que como sabemos es una terapia de oxigenización, de membrana extracorpórea. El ECMO tiene 2 formas de utilizarse. Tenemos lo que es venoso-venoso, que esto principalmente se utiliza de esa manera para la asistencia ventilatoria, y el veno-arterial, que es para la asistencia ventricular. Y acá tenemos de este lado lo que es el veno-venoso, que tenemos el catéter se ubica en la aurícula izquierda y va a sacar sangre de la aurícula izquierda, va a pasar por un centrifugado y genera la oxigenación de la sangre y lo vuelve a colocar en lo que es la aurícula izquierda. Por eso se utiliza solo para la asistencia ventilatoria de esta manera. Y para la asistencia ventricular tenemos el catéter que va hacia la aurícula izquierda, donde va a tomar la sangre de acá, la va a oxigenar y la va a mandar a lo que es el sistema arterial. Y así es como genera la asistencia ventricular. Después hay una clase que se habla un poco más específico de estos dispositivos. ¿Qué recomendaciones tenemos del shock cardiogénico en la guía del síndrome coronario con supra del 2017? Básicamente ya es un poco todo lo que estuvimos hablando, pero está indicada la angioplastia primaria inmediata para pacientes que tengan shock cardiogénico con una anatomía coronaria adecuada. En caso contrario, o si la angioplastia fue insatisfactoria, se recomienda realizar la cirugía de urgencia, como indicación 1B. Se recomienda la monitorización invasiva precoz de una vía arterial, como ya dijimos,
Está indicado el ecocardiograma inmediato con Doppler para evaluar la función ventricular y valvular y las condiciones de llenado para detectar las complicaciones mecánicas. Se debe tratar lo antes posible las complicaciones mecánicas tras la discusión de un equipo cardiológico. Y está indicado el uso de asistencia respiratoria mecánica o oxígeno suplementario, digamos, dependiendo de los gases arteriales que tenemos, como nombré antes. Después se debe considerar la fibrinolisis para los pacientes que estén en shock cardiogénico y que no se pueda hacer angioplastia primaria antes de los 120 minutos para el diagnóstico de infarto con supra, cuando se haya descartado complicaciones mecánicas. Es un punto importante. Y debe considerarse la revascularización completa durante el procedimiento inicial para los pacientes que presentan shock cardiogénico. Como dije, la guía del 2017 y creo que no tiene todavía el Curtis shock en cuenta. Y debe considerarse el uso de balón de contrapulsación intraórtico para pacientes con instabilidad hemodinámica o shock cardiogénico debido a complicaciones mecánicas. Y puede considerarse la evaluación hemodinámica con catéter arterial pulmonar para confirmar el diagnóstico y guiar el tratamiento, como es una indicación 2BB. Puede considerarse la ultrafiltración para pacientes con congestión refractaria que no responde a estrategia basada en diuréticos, como indicación 2BB. Puede considerarse el uso de inotrópicos vasopresores para la estabilización hemodinámica y puede considerarse la asistencia mecánica a corto plazo para los pacientes con shock refractario, cualquiera de los que nombré antes. Y no está indicado el uso sistemático del balón de contrapulsación intraórtica. Bien, es un poco shock cardiogénico. Ahora vamos a infarto del VD. Bueno, el infarto del ventrículo derecho, habla de generalidades. Los pacientes con infarto del ventrículo derecho suelen hacerlo en forma concomitante a la evolución de un infarto de localización inferior o más frecuentemente inferoposterior. El infarto del VD aislado es raro y se presenta sobre todo en pacientes que ya tienen hipertensión pulmonar previa o cuando existe ya una hipertrofia de la pared del ventrículo derecho. El infarto del VD acompaña el infarto inferior en un rango que oscila entre el 20 al 30%. La mortalidad del YAM inferior aislado es del 5%, pero cuando está asociado a un infarto del VD se incrementa entre el 25 al 30%. La presentación clínica del infarto del VD es variable, desde pacientes completamente asintomáticos hasta pacientes que se presentan en shock cardiogénico. Clásicamente se describe una triada que es hipotensión arterial, ingurgitación yugular y pulmones limpios. Esto basado en clínica o radiológicamente. El pulso paradójico y el signo de Kussmaul también están presentes, aunque esto es difícil de evidenciar en los pacientes con hipovolemia relativa y solo se manifiesta una vez iniciada la expansión. Ya creo que todos conocemos lo que es el pulso paradójico, pero esto se genera principalmente por un efecto de interdependencia ventricular, que lo que hace es que en inspiración profunda va a generar una disminución de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo por colapso del tabique interventricular y va a disminuir el gasto cardíaco y así disminuir el pulso y la presión arterial. Y el signo de Kussmaul, también lo conocemos, es en la normalidad, en la inspiración profunda, va a disminuir la incurgitación yugular, es decir, va a aumentar la entrada de sangre al ventrículo derecho, y en este caso, como está la congestión del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, en inspiración va a aumentar la incurgitación yugular. Que estos son signos un poco tardíos. Bueno, fisiopatología. Tenemos que tener en cuenta las características del ventrículo derecho. A diferencia del ventrículo izquierdo, la perfusión coronaria del VD ocurre tanto en sístole como en diástole. Como ya dijimos un poco, la perfusión del ventrículo izquierdo se da principalmente en diástole. Esta es una diferencia importante. Posee una demanda energética significativamente menor debido, en primer lugar, a la reducida masa que tiene el ventrículo derecho y, por otro lado, a la menor poscarga que posee el sistema circulatorio menor. Por esto, la sola presencia de isquemia no es sinónimo de compromiso hemodinámico, lo que explica, a su vez, la razón por la cual no todos los pacientes con una oclusión proximal de la coronaria derecha tienen falla del VD. Esto se da principalmente si podemos tener una reducción de la masa del ventrículo derecho, pero si no tenemos un aumento de la poscarga importante, no nos va a generar, en este caso, una descompensación hemodinámica. La fisiopatología del shock asociado a falla del VD se da por distintos mecanismos. Su funcionamiento, es decir, del ventrículo derecho, depende fundamentalmente de la precarga, y por lo tanto se ve ligado a otros factores precipitantes, como la pérdida de la función auricular, por ejemplo. En el caso que esté asociado a un infarto auricular o que haya arritmias como la
ventilación auricular potencian la descompensación hemodinámica. La disincronía auriculoventricular también lo potencian. La depresión de volumen o efectos indeseables de tratamientos médicos como diuréticos, nitritos o hipotensión en respuesta a los fibrinolíticos van a generar la descompensación hemodinámica en este caso. Al comprometerse el ventrículo derecho se produce una dilatación total de la cámara, generando un gran aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho protruye sobre el pericardio, con la consecuente aumento de la presión intrapericárdica que combina con la restricción del llenado diastólico. Es decir, el punto, digamos, que le genera el punto final a la dilatación del ventrículo derecho va a ser el pericardio. Entonces va a funcionar como, va a tener signos muy similares a lo que es el taponamiento cardíaco, como vimos, por ejemplo, el Kumaul o no me sale el nombre ahora. Pulso Pero ya paradójico. saben cuál es. ¿El qué? Pulso paradójico. Paradójico. Después tenemos el tabique interventricular, se curva hacia el ventrículo izquierdo, un poco lo que ya dije durante la sístole, y genera lo que se denomina la interdependencia ventricular, que es el aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, y esto es lo que va a generar el shock del ventrículo izquierdo. No solamente eso, sino que la reducción de la fracción de eyección del ventrículo derecho implica que va a disminuir la precarga del VI, y por lo tanto también va a potenciar la disminución del gasto cardíaco. Así que la descompensación hemodinámica va a estar dado principalmente por esas dos cosas: disminución de la precarga del VI y la interdependencia ventricular. El infarto de ventrículo derecho tiene una clasificación, que lo vamos a clasificar en 4 tipos. El tipo 1 es cuando la necrosis de la pared posterior es menor al 50%. El tipo 2 es cuando la necrosis de la pared posterior es mayor al 50%. El tipo 3 es cuando la necrosis de la pared posterior es mayor al 50%, y la pared anterolateral es menor al 50%. Y el tipo 4 ya es cuando es mayor al 50% la pared posterior y también la pared anterolateral. ¿Esto de qué nos sirve? Los tipos 1 y 2, los pacientes suelen estar asintomáticos o solo presentan síntomas leves de disfunción ventricular derecha, y los tipos 3 y 4 son los que se asocian principalmente al gasto cardíaco bajo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del infarto de BD? La presión auricular derecha suele estar elevada, mayor a 10 milímetros de mercurio, es importante verlo, obviamente que esto después de haber generado, digamos, aumentado la precarga. Hay un índice que es el índice de la presión auricular derecha, y en relación a la presión capilar pulmonar, que es mayor, para hablar de infarto de BD, es mayor a 0,8. Esto es, la presión de la aurícula derecha suele ser mayor al 80% en relación a la presión capilar, es decir, a la Weiss. Y esto es un hallazgo relativamente sensible y específico en pacientes con isquemia. Es decir, si tenemos un infarto del ventrículo derecho, no deberíamos por qué tener aumentada la presión capilar pulmonar, y vamos a tener una presión de la aurícula derecha muy aumentada, y esta relación es muy específica. Y otra característica es que encontramos un llenado diastólico rápido debido a las presiones auriculares elevadas y en ausencia de la impedancia del flujo del ventrículo derecho por esta dilatación marcada que tenemos. Y genera un cese brusco del llenado limitado por la expansión del BD, que esto, como ya hablamos, principalmente pericárdica va a ser esta limitación. Y tenemos un patrón característico que es el de dip y plató, que es en raíz cuadrada, que este es un patrón que se ve, es característico más de la pericarditis constrictiva, pero llega un momento que genera este patrón el infarto de BD. Este patrón, lo que es, como vemos acá, tenemos digamos, el pulso, digamos, auricular, el venoso, donde vemos que hay una entrada brusca en el llenado ventricular derecho, una entrada brusca, pero rápidamente también aumentan las presiones auriculares del ventrículo derecho. Entonces esto es el signo de la raíz cuadrada, que es específico de la pericarditis constrictiva, pero también lo podemos encontrar en el infarto del BD. El electrocardiograma es imprescindible realizar el electro de 12 derivaciones y agregar las derivaciones posteriores y las precordiales derechas, como B3R, B4R y demás, en todos los pacientes con infarto inferior. El signo más sensible del infarto de BD es el supradesnivel del ST mayor a 1 milímetro en B4R, con una onda T vertical en esta derivación. Y esta característica suele estar presente en las primeras 12 horas del infarto de BD.
Y el supra del ST en B1 asociado a supra del desnivel del ST en D2, D3 y ABF, es decir, un supra inferior, con el supra ST mayor en D3 y a D2, que esto lo habíamos visto en la clase anterior, también se encuentra relacionado a la presencia del infarto del BD. Acá tengo, bueno, esta imagen que es un poco para hacer los diagnósticos diferenciales del infarto del BD o del infarto del BD u otra oclusión, ya sea proximal o distal. Como vemos en la primera imagen, tenemos una oclusión proximal de la arteria coronaria derecha, y esta es una imagen de lo que son las derivaciones derechas, donde vamos a encontrar un supra del nivel del ST mayor a 1 milímetro con onda T positiva. Y ahí estamos hablando de que ya hay afectación del BD. Cuando hay una oclusión distal de la arteria coronaria, donde vamos a encontrar un supra inferior, no vamos a tener elevación del ST, pero sí vamos a tener una onda T positiva. Y cuando tengamos una oclusión de la arteria circunfleja, que también una arteria circunfleja dominante nos puede dar un supradesnivel del ST en cara inferior, vamos a encontrar depresión del ST y una onda T negativa en las derivaciones derechas, como para tener en cuenta como diagnóstico diferencial. Y acá tenemos un electrocardiograma donde vemos las derivaciones derechas y observamos este supradesnivel que recién nombré, supradesnivel con T negativa en todas las derivaciones derechas, con su supra de nivel del ST en cara inferior, D2, D3 y ABF. El ecocardiograma es importante porque nos va a mostrar una dilatación, una hipoquinesia del ventrículo derecho, el movimiento normal del septo interventricular, que ya nombramos, e incluso detectar la presencia de shunt de derecha a izquierda con un foramen ovar permeable. Esto es prácticamente diagnóstico de isquemia del ventrículo derecho en contexto de un jump inferior. Y acá tenemos una imagen donde vemos en 4 cámaras en ecocardiograma, donde vemos cómo el ventrículo derecho prácticamente es del mismo tamaño del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda se encuentra también dilatada. Esto es diástole y esto es sístole. Bueno, el tratamiento del infarto. B1R sería B1. ¿Cómo? En el electro, fíjate, anterior. Sí. Ahí Sí, está sí, B1, esto sería, en realidad, esto sería B1 B1. normal. Sí. No sé por qué le agregaron el R acá, pero es el B1 normal. Tratamiento. El tratamiento del infarto de BD debe estar dirigido principalmente a la reperfusión rápida y adecuada del diámetro inferior. Las medidas de sostén para generar una buena precarga, que un poco ya lo dijimos, puede realizarse mediante la infusión de solución fisiológica o gelatinas aptas para la evasión plasmática. Disminuir la poscarga del ventrículo derecho y, si fuera necesario, emplear soporte inotrópico. La disfunción del ventrículo izquierdo concomitante, el compromiso del ventrículo derecho es aún mayor por el aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Es decir, si tenemos una huella aumentada, sabiendo que tenemos la afectación del ventrículo derecho, va a aumentar la poscarga y lo va a implicar mucho más. Entonces genera una mayor reducción del volumen minuto. Ante esta situación, aparte de lo inotrópico, se puede indicar drogas reductoras de la poscarga del VI como el nitroprusiato sódico, pero obviamente necesitamos una monitorización hemodinámica cuidadosa porque esto puede potenciar el shock. Hay que tener precaución con el uso de nitritos y los diuréticos porque ya sabemos que estos disminuyen la precarga del ventrículo derecho y pueden provocar hipotensión grave y un decremento mayor del gasto cardíaco. El balón de contrapulsación aórtica también se puede utilizar en caso de refractariedad al tratamiento. La inhalación de óxido nítrico reduce la poscarga del ventrículo derecho, pero realmente su papel clínico actual se encuentra en evaluación. Y en caso de que se presentara disincronía auriculoventricular, ya sea cualquier grado de bloqueo auriculoventricular, está indicada la inserción de un marcapaso transitorio, de preferencia bicameral, para estimular secuencialmente la aurícula con el ventrículo. Y ante la aparición de fibrilación auricular aguda, está indicada la cardioversión eléctrica en primer lugar, antes de iniciar cualquier medida farmacológica para la reversión. Y esto se ve principalmente la elevada posibilidad de evolución a shock, ya que no tenemos la patada auricular, en este caso importante para el ventrículo derecho. Bueno, esta clase la armé principalmente de la 11ª edición del Tratado de Cardiología Bramwell. Utilicé la guía europea de infarto con supra del 2017. También usé el Prozac, digamos, las complicaciones relacionadas con el infarto de miocardio. Y el paciente en unidad coronaria, que es el Piombo, un poco para entender la fisiopatología. Muchas gracias.